Hola, hoy voy a hablar de Frankenstein de Mary Shelley. Es de mis papás, supongo, porque ha estado en mi casa durante mucho tiempo y por fin lo leí. Y me gusta esta portada porque si se fijan, no sé si se alcanza a ver. Alguien lo rayó con pluma, siempre me ha recordado un poco a David Bowie, me da mucha risa y por fin lo leí en estas vacaciones. La idea que yo tenía de Frankenstein es muy diferente al material original. En mi mente se había creado algo formado por la cultura pop y las referencias que había visto en la televisión o en los libros. Por ejemplo, el monstruo, la criatura que hace Victor Frankenstein. En mi mente era como un zombie armado por partes con cadáveres de las personas, que no hablaba y nada más era como... Pero no, resulta que habla y habla muy bien. Habla de hecho con un español, porque yo leí en traducción, con un español muy propio, formal y correcto. La autora escribió el libro en 1818. Ella es inglesa. También por eso tenía muchas ganas de leer este libro, porque hay pocas escritoras dentro del canon y Shelley es una de ellas. El semestre pasado que tuve la clase de literatura del siglo XIX, no estaba en la lista de libros para leer y me quedé con ganas de leerlo. Este libro está publicado dentro de la corriente romántica y gótica. De hecho tiene muchos elementos que veía y decía, esto lo vi en clase y me sentía tan ñoña. El libro empieza a ser narrado por un personaje llamado Robert Walton en unas cartas que le escribe a su hermana. Él está en una expedición en un barco en el norte de Europa, le escribe ciertas cosas de su exploración, como los contratiempos que va teniendo y cosas así. El caso es que este hombre, mientras está en el polo, recoge a una persona que se encuentra tirado en un témpano de hielo que resulta ser Victor Frankenstein. Pasan algunos días. Nosotros ahora, en vez de leer las cartas de Walton, leemos su diario y descubrimos que Frankenstein le platica su historia. Y el relato ahora es narrado por Frankenstein. Literal es su vida desde chiquito. Es el más grande de su familia, vivía en Suiza, tiene una hermana adoptiva, le emparejan con él desde chiquitos, luego tiene un hermano más chico, su mamá se muere, él se va a estudiar a la universidad. A él le interesa mucho la medicina y la química. Es en la universidad que empieza a hacer investigaciones para poder traer a la vida objetos inanimados. Se obsesiona con esta idea, deja de escribir a su familia, deja de salir, deja de dormir y por fin crea su monstruo. Y se espanta porque por fin le cae el 20 de su obra y de lo antinatural que acaba de crear. Aparte de que el monstruo está espantoso, entonces él huye y se arrepiente muchísimo. A partir de ese momento tiene que vivir con las consecuencias de haber creado el monstruo y de que el monstruo se le escape, porque esa noche no duerme él en su cuarto y cuando vuelve el monstruo ya no está ahí. Posteriormente le empiezan a llegar noticias de su familia, malas noticias. Él se da cuenta de que el monstruo está de alguna forma vengándose de él. Después él se encuentra con el monstruo en unas montañas y ahora la narración pasa a la versión del monstruo, de lo que ha pasado desde el momento en que se escapó del cuarto cuando lo crearon. Y se me hizo súper interesante porque el monstruo de verdad es muy consciente de todo lo que pasa, aprende a hablar, aprende a leer y esa parte de la historia me gustó mucho. Todo el libro es una historia que se va haciendo más profunda y más profunda y más profunda y al final de que te cuentan la historia del monstruo vuelve a salir a Frankenstein otra vez y termina con el explorador Robert Walton, como empezó. Cuando el monstruo se encuentra con Frankenstein, le pide que le haga una compañera, porque esta es otra cosa que yo no sabía. Creí que el monstruo de verdad era como un zombie malilla que mataba gente, pero no. Él lo que quiere es la compañía de los humanos y que lo incluyan y tener una relación con alguien más. Pero como los humanos son muy ignorantes, ni siquiera se detienen a hablar con él y simplemente se asustan muchísimo por solo verlo. Metáforas, metáforas, metáforas. Entonces le pide a Frankenstein que cree otro ser como él, mujer, para que ellos dos puedan alejarse de la civilización y ser felices. Frankenstein en un principio acepta, creyendo que así se va a deshacer de él y él va a poder vivir feliz y casarse con su hermana adoptiva, pero después se echa para atrás y no termina su proyecto. Entonces más seres queridos de Frankenstein se mueren y jura no descansar hasta haber matado al monstruo. Pero algo sucede en la expedición que lidera Walton y tienen que regresarse. El libro tiene elementos góticos y románticos, como por ejemplo el ideal de la mujer pura, la novia de Frankenstein. También el escenario coincide con el estado mental del protagonista. Es muy recurrente la noche como escenario
las tormentas. El personaje casi siempre está deprimido, es melancólico. Tiene esta tendencia al abismo que es común entre los personajes del romanticismo. Algunos escenarios donde suceden las acciones del libro son cementerios o montañas, riscos, cabañas apartadas, islas. Y algo muy importante es que si bien fue escrita en 1818, la acción está ambientada en el pasado. Y bueno, esos fueron unos elementos en los que me fijé en el libro, me gustó mucho. Si este mes no han leído ningún libro escrito por una mujer, creo que esta es una buena recomendación. Bye.